Qué bueno poder saludarle una vez más. Espero que usted se encuentre muy bien allí donde usted está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una mañana más, una tarde más, una noche más, cuando sea que usted nos esté viendo. Proverbios 16:32 dice: es mejor ser paciente que ser valiente. Y lo hemos tenido que aprender en estos días, ¿verdad? Nos hemos tenido que dar cuenta de cuánto de paciencia nos resta aún por aprender. Pero aún así, yo le agradezco tanto a usted que semana tras semana se ha dedicado a buscar este video una vez más y acompañarnos. Muchísimas gracias. A ustedes, hermanos, que han asumido un reto de aprender nuevas maneras, nuevas tecnologías para poder estar en contacto. Muchísimas gracias. A usted que se emociona incluso a saludar a sus hermanos, al ver las imágenes y las fotos que ponemos de los hermanos. Muchas gracias. Cada uno de ustedes. El tiempo es largo y difícil, pero ustedes han sabido seguir adelante. Lo seguiremos haciendo hoy una vez más. Queremos gozarnos en el Señor, alabar su nombre una vez más. Tenemos cantos, tenemos un mensaje de nuestro pastor, completando la serie de mensajes que nos ha traído, que esperamos haya sido de edificación para su vida. Así que donde usted esté ahora, esperamos que pueda tener un bonito tiempo aquí con nosotros, alabando al Señor. Y entonces, acompáñenme en la oración para que el Señor sea con nosotros y para que podamos seguir adelante en medio de todo esto. Nuestro Padre Celestial, gracias porque nos has sostenido. Gracias por mis hermanos que han mostrado carácter, han mostrado valor, han mostrado paciencia en este tiempo. Cuídalos como lo has hecho hasta el día de hoy y aún más. Sigue, Señor, con nosotros, sigue con nuestro país también, lo pedimos, Señor. Da sabiduría a las autoridades, da paciencia a tu pueblo, da paciencia a este país hermoso para que podamos salir adelante en medio de esta circunstancia dura. Pero que tu compañía, tu gracia y tu misericordia siga siendo real con nosotros en todo momento de nuestros días y en este momento mientras nos dedicamos a alabarte y a escuchar tu palabra. Las gracias te damos, te adoramos en Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. Nos miramos nuevamente a través de estos medios. Estamos cerrando este mes con 4 temas que venimos desarrollando. Hoy va a ser el último, así es que pedimos la dirección para que Dios nos dirija en todo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por este momento que nos reunimos. Honor y gloria a ti, Señor. Exaltado eres tú. Así es que te ponemos, Señor, todo el programa de hoy, la predicación, los cánticos, Señor, las felicitaciones de cumpleaños, Señor. En tus manos las depositamos y pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija y que tu nombre sea exaltado. Por Cristo Jesús oramos y las gracias te damos. Amén. Seguimos, mis hermanos, con el tema, ¿cómo puedo saber si soy lleno del Espíritu Santo? Estamos viéndolo, hermanos. Seguimos con el pasaje de Efesios 5:18. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed. Ese sed, mire lo que está resaltado con letra roja, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia contiene un imperativo muy importante, el mandato de ser llenos, por eso dice sed. Pero ¿cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu Santo? Este es un punto muy controversial. En algunas iglesias existe la idea que la persona debe hacer una serie de ritos para ser lleno del Espíritu Santo. Muchas veces se hace una larga lista de requisitos que son inefectivos. Esto porque se desconoce el mensaje bíblico y la obra que produce el Espíritu de Dios. Entender qué es ser lleno del Espíritu es básico para llevar una vida cristiana equilibrada. Para saber si estamos llenos del Espíritu Santo, debemos contestar las siguientes preguntas. Tenemos 3 preguntas que son muy frecuentes. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu? ¿Y cuáles son las características de una vida del Espíritu? Con base en estas 3 preguntas vamos a desarrollar el sermón que tenemos en esta mañana. ¿Qué es el ser lleno del Espíritu? Efesios 5:18 nos da la comparación. Recordemos el versículo que habíamos leído. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, la idea es el control. El ser llenos del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu. Este versículo muestra una comparación entre lo que es la embriaguez y el ser llenos del Espíritu, con un agudo contraste entre estos dos estados del versículo. La idea básica o la clave es el concepto de control. Eso es lo que vemos en la comparación, porque tanto el embriagado como la persona espiritual son seres controlados. Aquí la diferencia es que uno por el alcohol que ha consumido y el otro por el espíritu a quien ha recibido. La persona actúa de forma que no es natural, ya sea por el alcohol o por el espíritu. El hombre natural no busca la santidad. Por eso es que decimos que por el espíritu del hombre no actúa de forma natural. Por lo tanto, el ser lleno del Espíritu de Dios, eso es ser controlado por el Espíritu. El ser lleno es un hecho repetible. El tiempo del verbo está en presente, lo que sugiere una acción continua en contraste con una acción única que es instantánea. Una persona puede ser lleno, escuchen hermanos, lleno y lleno y lleno otra vez. Esto se ilustra en la experiencia de los apóstoles durante los primeros días de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 4, en Pentecostés fueron todos llenos. Poco tiempo después, en una reunión de oración para obtener valor, en Hechos 4:31, el mismo grupo fue lleno de nuevo, y no porque hubieran cometido pecados o hubieran hecho alguna falta, sino por valor, ya que se les había prohibido predicar. El Espíritu está dispuesto a hacer lo mismo hoy con cada uno de nosotros, con la iglesia. Entonces sabemos que el ser lleno es ser controlado por el Espíritu. Pero recordemos, el ser lleno del Espíritu es un mandato para cada uno de nosotros los cristianos. Por cuanto el verbo
dijimos, es un imperativo, sed llenos. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu? Generalmente hay una confusión entre bautismo y el ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que comúnmente conduce a fórmulas equivocadas en cuanto a ser llenos del Espíritu. Muchas veces ser lleno del Espíritu Santo se asocia con cierta clase de espera o de súplica, porque se le había dicho a los discípulos que esperaran en Jerusalén para el día de Pentecostés, Hechos capítulo 1, versículo 4. Pero en realidad esperar y suplicar no son requisitos previos para ser llenos por el Espíritu Santo. El Señor les dijo que esperaran para recibir la promesa del Padre. Y la promesa era ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos se quedaron a la espera del bautismo del Espíritu Santo. Y eso fue lo que recibieron el día de Pentecostés. Pero juntamente también fueron llenados. Para entender mejor, hay una pregunta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Debemos saber qué es el Espíritu primero, el bautismo del Espíritu. En el libro de los Hechos podemos ver ejemplos del bautismo del Espíritu Santo. En Pentecostés, en la casa de Cornelio, el bautismo del Espíritu ocurre una sola vez y en su función es unirnos a Cristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y una persona unida a Cristo ya no puede separarse. El bautismo del Espíritu se da en el momento de la salvación. Solo al creer en Jesucristo, Dios inmediatamente bautizó a Cornelio y a su familia en Hechos capítulo 10. De igual forma, Dios continúa con el mismo ejemplo el día de hoy. Entonces, tenemos acá en esta presentación lo que es el bautismo y lo que es ser lleno. El bautismo ocurre solo una vez, pero el ser lleno es una experiencia que se repite. El bautismo nunca ocurrió antes de Pentecostés, pero el ser lleno ocurrió aún en el Antiguo Testamento. El bautismo es una verdad de todos los creyentes, pero el ser lleno no todos los creyentes lo experimentaron. Podemos decir que el bautismo no puede deshacerse, pero el ser lleno puede perderse. El bautismo constituye una posición, pero el ser lleno constituye un poder. El bautismo ocurre cuando creemos en Cristo Jesús. El ser lleno se da durante toda la vida cristiana. No hay requisito previo para el bautismo excepto la fe en Cristo, pero el ser lleno depende de la entrega personal. Después de ser bautizados y estar unidos a Cristo, podemos ser llenos y controlados. El Espíritu es quien nos llena y nos controla. ¿Cómo funciona? El Espíritu no fuerza su control sobre nuestra vida. Nosotros debemos ceder a su gobierno, lo que dará como resultado el ser llenos de Él o ser gobernados por el Espíritu. Lo primero que hacemos para ceder es obedecer. Dios no nos exige que nos detengamos a esperar, ni que agonicemos en oración para ser llenos del Espíritu. Esto no implica que el ser lleno no sea sin condición. La única condición es la obediencia. Y aunque la oración pueda tomar parte entre las demandas de la obediencia, la entrega es el requisito previo para ser llenos. Para ser controlado se requiere una entrega, una evidencia, una vida dedicada y una dependencia diaria al poder del Espíritu Santo. La oración y el esfuerzo humano pueden incluirse al cumplir estas condiciones, pero una vez cumplidas, el gobierno del Espíritu y de consiguiente el ser lleno viene de manera automática. Quiero ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Entonces vemos acá, andad en el Espíritu, una orden. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el andad que dice ahí al inicio del versículo, el tiempo del verbo es presente e indica una continua dependencia del Espíritu Santo. El cristiano camina con éxito solamente cuando depende constantemente del gobierno de su vida efectuado por el Espíritu Santo. Le hago una pregunta, amado hermano. ¿Puede usted decir que es lleno del Espíritu? Cuando hacen esta pregunta algunos predicadores, hay gente que se siente sin falta y sin ganas. Hay un desgano de hacerlo. Pero cuando uno se deja gobernar por el Espíritu, Él se encarga y da la dirección a la vida. Esto es ser lleno, y una persona puede estar segura de que le dirige el Espíritu Santo o lo llena en tanto que ha dejado su vida en manos de Él. Nos cuesta a veces levantar la mano porque hay aspectos en nuestra vida que hay que someter al gobierno del Espíritu. Entonces, nosotros decimos, a medida que la vida va progresando, entonces el caminar no significa llegar. Cada paso dado por cada uno de nosotros debemos tener esa dependencia de Él. Y con cada paso hay la posibilidad de tropezar. ¿Cómo puede uno saber si es lleno del Espíritu? ¿Cómo será su vida? ¿En qué forma serán los cristianos llenos del Espíritu semejantes a otros cristianos y cómo serán diferentes? Las respuestas a esas preguntas son importantes para poder tener dirección conveniente para la vida llena del Espíritu y evitar erigir un modelo subjetivo que querramos imponer a otros creyentes para que ellos prueben que son llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué características debería tener una vida llena del Espíritu? La primera característica es la semejanza a Cristo. Esta es la manifestación primaria de ser lleno del Espíritu. Una vida de servicio ejercitada con el poder del Espíritu y la combinación de sus dones. Y luego lo que es la alabanza, la adoración, la acción de gracias y la sumisión. Leímos en la diapositiva que la semejanza a Cristo es la manifestación primaria de ser llenos del Espíritu y es una característica universal que debe prevalecer en cada uno de nosotros. Una vida de servicio es otra cualidad de los hijos de Dios. Tenemos el mayor modelo de servicio. ¿Quién fue ese mayor modelo de servicio? Nuestro Señor Jesucristo. Siempre estuvo dispuesto a dar su vida por los demás. Él mismo dijo en Mateo 20:23, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo versículo que hemos leído de Efesios 5:18 va seguido de una lista de 4 características de tal clase de vida, de esa vida gobernada por el Espíritu de Dios. Y entonces, la primera característica es la expresión de alabanza mediante el comunicarse uno con otro con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice el texto. La segunda es una actitud interna de adoración evidenciada por cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La tercera, dando siempre gracias a Dios en todo, cualquiera sea la circunstancia, debemos dar gracias a Dios. Esta frase es tan cierta que la escribe un hombre que está arrestado en su casa en Roma, el apóstol Pablo. Y la cuarta es la sumisión de uno a otro, lo que afecta a todas las relaciones de la vida, de modo que la paz y la armonía reinen entre maridos y mujeres, padres e hijos, empleados y jefes. La actitud de queja procede del yo, no del espíritu. ¿Qué quiere? Que demos gracias siempre, y la desarmonía en el hogar o en el trabajo, decimos, no procede de Dios, sino procede del yo, del ego, de cada uno de nosotros. Una vida llena del Espíritu. Todos los que son llenos del Espíritu mostrarán en sus vidas rasgos de esta semejanza a Cristo. ¿Qué es parecerse a Cristo? La mayoría de nosotros tendemos a reflejar el concepto
nuestro de semejanza a Cristo en nuestras propias personalidades, pero más bien que a cambiar nuestras personalidades para que se conformen al modelo bíblico de lo que es parecerse a Cristo. Cada uno de nosotros pensará en parecerse a Cristo, pero desde nuestra propia idea de lo que somos. Si somos pasivos, pensarán que Cristo era pasivo. Por el contrario, si llevan una vida agitada, pensarán que Cristo fue así. El comerciante cristiano piensa que Cristo habría sido millonario si se hubiese metido en negocios. Inevitablemente, nosotros tendemos a proyectarnos en nuestro concepto equivocado de semejanza a Cristo. Tenemos una pregunta. ¿Cómo sabemos si estamos llenos del Espíritu? Por medio del fruto del Espíritu y sus 9 características que están en Gálatas 5, 22 y 23. Si el Espíritu gobierna la vida de uno, entonces el fruto del Espíritu se mostrará y eso será la semejanza a Cristo. La única forma que podemos saber si realmente nos estamos dejando controlar por el Espíritu es cuando vemos el desarrollo y el crecimiento que vemos del fruto del Espíritu en nuestra vida. Muchas veces el fruto del Espíritu se entiende de una manera muy superficial, pero es clave y primordial para nuestro crecimiento espiritual. Tendemos a confundir el desarrollo del don con algunos rasgos intrínsecos de nuestra personalidad y muchas veces creemos que somos más misericordiosos que pacientes o más amorosos que otro rasgo del fruto. Pero el fruto es uno y debe desarrollarse de igual forma en todos sus rasgos. La semejanza a Cristo requiere un amor básico de hacer la voluntad de Dios que en un momento dado puede demostrarse por un acto que superficialmente pueda parecer duro. El fruto del Espíritu. Tenemos acá las 9 características y las conocemos casi que de memoria. Decimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, integridad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. El fruto del Espíritu Santo. ¿Qué se quiere decir con las con las 9 características del fruto del Espíritu? Amor. Servir a una persona para su bien, hacer la voluntad de Dios, ese amor ágape. Segundo, gozo. Es algo que no depende de las circunstancias superficiales, sino de las escrituras cuando se relacionan básicamente con el lograr que otros creyentes avancen en el conocimiento de la verdad. Tercero, paz. Es aquella tranquilidad que solo puede conocer el creyente porque está en justa relación con Dios. Y la paz de Dios puede ser experimentada aún en medio de la más grande desarmonía en otras relaciones tradicionales acá entre nuestras familias o entre nuestro compañerismo, porque se basa en nuestra relación vertical con el Señor. Paciencia, número 4, es el equilibrio de la conducta y del carácter de uno, que no le permite manifestar un deseo de venganza. Incluye también el sentido de un positivo refrenamiento que opera en la gente para avanzar la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Benignidad como número 5. Benignidad y la bondad son 2 caras de la misma moneda. La primera requiere pensamientos buenos y la otra significa actos buenos. La fe o fidelidad significa servir y vivir con regularidad, aprovechando todas las oportunidades que Dios nos da. Comprende la rutina de trabajar, adorar y testificar. Mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad. Si observamos cómo el Señor trata con sus enemigos, hoy se erige el liderazgo sobre la personalidad dinámica o sobre el magnetismo personal, pero la grandeza bíblica se basa en la mansedumbre. La templanza o dominio propio es la habilidad de dedicarse a lo importante antes que lo urgente. En vez de ser siempre impulsivos o desenfrenando,
cada uno de nosotros, entonces tenemos a veces esa falsificación. Cuando vemos los dones, podemos falsificarlos y eso podrá verse en otro momento. A manera de resumen, hermanos, el fruto. Vea que el autor Pablo no dice los frutos, sino el fruto. Y esto nos recuerda que todas las 9 características han de estar presentes al mismo tiempo, completamente integrados y actuando uno sobre el otro para producir una vida equilibrada, controlada por el Espíritu y fructífera. A manera de resumen, ¿qué es el ser lleno del Espíritu que estábamos viendo? Es ser controlado y gobernado por Él. ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu? Por medio de una entrega total en obediencia. ¿Cuál es la característica principal de una persona que vive llena del Espíritu? El fruto del Espíritu. El fruto es más importante que los dones y los talentos. El fruto del Espíritu muestra realmente una vida arraigada en Cristo. Es por eso que quiero tomar unos últimos minutos para mostrar la forma en que Timothy Keller nos los explica. ¿Por qué dijo fruto? Porque el crecimiento es gradual, el crecimiento es inevitable, el fruto tiene raíces internas y no se trata de rasgos, se trata de un cambio mucho más profundo. El crecimiento cristiano es simétrico en una persona llena del Espíritu. Es decir, no lograrás que una parte del fruto crezca sin que todos los componentes crezcan. Primero, el crecimiento del cristiano es gradual, tan gradual como el crecimiento de una papa o una yuca cuando usted la siembra. El crecimiento botánico nunca lo ves ocurrir, no lo vemos. Solo podemos notar y medir después de un tiempo cómo el fruto del Espíritu pasa a algo similar. Puede estar creciendo en la vida de un cristiano, pero no será evidente hasta que pase por un problema o una dificultad. Cuando usted dice, hace unos años no hubiera sentido tanta paciencia en una situación, eso muestra que el fruto del Espíritu ha estado creciendo de manera gradual y desapercibida. Segundo, el crecimiento del fruto del Espíritu es inevitable. Habrá crecimiento. Como enterrar una bellota bajo el mármol fuerte de una tumba, la bellota crecerá y fue tal la fuerza de esa bellota que rompe el mármol. Si alguien tiene el Espíritu dentro de él, si es cristiano, el fruto crecerá. No importa cómo sea la vida de un cristiano, el fruto del Espíritu se abrirá camino a la fuerza y será inevitable. La pregunta que hacemos nosotros es, ¿hay en tu vida fruto que está creciendo? Somos salvos por fe, no por dar fruto, pero somos salvos por una fe, pero no somos salvos por una fe sin fruto. Tercero, el fruto tiene raíces internas. No se hace de rasgos o no se trata de rasgos o características. Se trata de un cambio mucho más profundo que eso. Tendemos a ver los dones como la señal de la obra del Espíritu en una persona, pero la Biblia nunca lo hace. El Espíritu usó a Judas y al rey Saúl para profetizar y hacer milagros, etcétera. Podemos sacar ahí, pero no tenían corazones renovados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu se evidencia mediante el fruto del Espíritu. Puede que los dones operen desde un corazón renovado o no, pero el crecimiento del fruto del Espíritu solo puede darse en un hijo de Dios. La única prueba de que el Espíritu realmente mora dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, mi hermano, como hijo de Dios, es el crecimiento del fruto del Espíritu. Cuarto, el crecimiento cristiano debe ser simétrico. Pablo usa intencionalmente la palabra fruto en singular para describir toda una lista de componentes
que crecen en una persona llena del Espíritu. De esto aprendemos un punto muy importante que nos ayuda a entender y a discernir el fruto del Espíritu. El verdadero fruto del Espíritu siempre crece junto con uno, siempre crecen juntos. Es decir, no lograrás que una parte del fruto del Espíritu crezca sin que otra de los demás componentes crezcan. Hago un paréntesis y una ilustración acá. Muchas veces nosotros decimos, es que tengo este y no tengo el otro. No, según lo que nos dice Timothy Keller y nos lleva a la escritura es que el fruto debe ser un crecimiento simétrico. Los 9 componentes del fruto tienen que estar en usted, mi hermano, y tienen que estar en mi vida. Conclusión, ya te hemos contestado las preguntas que nos hicimos al principio. Amada iglesia, quiero concluir. Si usted, hermano o hermana, no es guiado por el Espíritu Santo, debe replantearse sus convicciones. Podremos tener los dones del Espíritu como la iglesia de Corinto, pero eso no nos dice qué tan espirituales somos. Podemos tener buenos ministerios, buena oratoria y muchas actividades que parezcan religiosamente correctas, pero sin el fruto del Espíritu, nuestra espiritualidad no está equilibrada. Pero si usted tiene el fruto del Espíritu Santo y lo está desarrollando, sepa que es usted una persona dirigida y controlada por el Espíritu de Dios. Si su vida se da al servicio de ganar almas, de la alabanza, de la adoración, de la acción de gracias, de la sumisión al Señor, y todo eso se ve en su corazón y en sus acciones, entonces el Espíritu, sepa usted, mi hermano, que el Espíritu está controlando su vida. Quiero que hagamos una oración para concluir. Gracias, Señor, porque tú a veces nos ayudas. A veces somos nosotros los que no entendemos, Señor. Básicamente tú siempre nos ayudas. Pero te pedimos, Señor, que podamos ir creciendo cada día en el fruto del Espíritu. Porque nuestro deseo como hijos de Dios es ser controlados por tu Santo Espíritu. ¿Y cómo se manifestará eso y cómo lo verán? A través del fruto en cada uno de nosotros. Un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga. Hola hermanos, espero que todos la estén pasando bien dentro de lo que cabe, cada quien cuidándose en su casa. Queríamos hacer este video para saludarles, ya que tenemos mucho tiempo sin verlos y queremos decirles también que los extrañamos, que se cuiden bastante. Nosotros estamos de nuestra parte trabajando sí mucho, porque trabajamos los dos en hospitales, pero cuidándonos bastante para que podamos pronto estar juntos de nuevo en la iglesia y alabando al Señor. Les mandamos muchas bendiciones y espero que las sigan pasando ahí, cuidándose en casa todos juntos. Un abrazo. Bendiciones, un abrazo. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Desamparados, queremos darles un saludo desde aquí, desde nuestra casa. Sabemos que no los hemos visto en mucho tiempo, pero nuestras oraciones y nuestro corazón están con ustedes. Así que el Señor los bendiga y que estén sanos. Muchas gracias al pastor Milton, a Robert por todo el esfuerzo que están haciendo con los cultos cada domingo. Nos hacen falta todos ustedes, a mí en especial las mujeres, pero las mayores de 70, doña Normita, todas me hacen mucha falta y espero verles pronto. Dios les bendiga. Besito. Buenos días hermanos, espero que se encuentren muy bien. De mi parte yo, gracias a Dios, estoy muy bien. Saliendo adelante en el trabajo, a pesar de que la situación está muy dura, está difícil, podemos seguir adelante gracias a sus oraciones. Espero que ustedes estén cuidando sus hogares, si tienen que salir, que extremen medidas. Sigamos adelante en esta lucha, en algún momento esto va a terminar y nos vamos a poder reencontrar, podernos saludar, abrazarnos, darnos un gran saludo. Sigamos orando, sigamos en la lucha y que Dios los bendiga.
Ruth, Melicia, Teresita, Roy, Richard, Patricia, Carlos, Fanny, Roberto, Andrea, Susan, Roberto, Nicolás, Daniel, Ninfa, Roxana, Néstor, Noemi, Marjorie, Lily. Milton, Maribel, Tracy, Jeff, Janet, Johnny, Víctor, Daris, Alicia, Nora, Drake, Albert, Meli, Nori, Charlie, Gaby y Anita. Charlie y la banda. Los extrañamos mucho, los queremos mucho, esperamos verlos pronto. Pidámosle a Dios que esta pandemia pase pronto y nos podamos ver. Y recuerdos siempre los llevamos y aquellos que no mencionamos los recordamos mucho. Sí, muchísimas gracias por ser una familia, por recordarnos, y los tenemos en nuestras oraciones. Esperamos verlos pronto en Desamparados y tengan paz. Ahorita todo esto va a terminar y pasará. Bendiciones y que Dios los bendiga muchísimo, los acompañe. Chao.